Dice la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Amén, pueden sentarse. Gloria a Dios. Qué interesante es esta exposición del Salmo 119 y creo que viene muy a tono con el tema que comenzamos a tratar la semana pasada y continuamos tratando en el día de hoy, que es la soberanía de Dios. Y quiero estar analizando cómo Dios ejerce su soberanía en tres aspectos, Cómo Dios es soberano sobre su creación, cómo Dios es soberano sobre la vida y la muerte, y cómo Dios es soberano sobre la obra del ministerio. Amén. Y les he dejado acá en la pizarra una cantidad de versículos tremenda donde la misma Biblia nos muestra el ejercicio de la soberanía de Dios sobre estos tres aspectos que vamos a estar analizando en el día de hoy. Y es bueno, hermano, que usted recuerde que la iglesia, nosotros como iglesia, debemos conocer y amar la soberanía de Dios, sabiendo que nuestro Dios, su camino es perfecto, su obra es perfecta, su plan es perfecto, y usted fue rescatado de las tinieblas y ha sido colocado vivo, porque usted ahora está vivo en Cristo, vivo, ha sido colocado en un plan, en el plan perfecto de Dios. O sea, usted que estaba desencajado de ese plan, usted ha sido, por medio de la obra de Cristo, ha sido colocado en ese plan perfecto de Dios. Y hay una manera hermosa que el apóstol Pedro describe esto que les estoy diciendo en su primera carta. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. O sea que está diciendo que lo que somos es lo que tenemos. Ajá. Y Pedro era un especialista, por decirlo así, de saber entregar lo que tenía. Aquel enfermo en la puerta de la hermosa, aquel paralítico pidiendo limosna, Pedro, ¿qué le dijo? No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? Le dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro ejerció un don del Espíritu, porque era lo que había recibido de parte del Señor. Y ahora Pedro
que les digo, especialista en esto, en saber dar lo que tenía, nos dice a nosotros, el pueblo de Dios, nos dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. Y para entender esto es que primeramente nosotros no éramos linaje de nada, nosotros no habíamos sido escogidos de nadie, no éramos sacerdotes de nadie y en vez de nación santa éramos pecadores. Por lo menos es lo que entendemos cuando tomamos el texto y lo comprendemos en su antónimo, cuando vemos en la contraparte de lo que está diciendo acá. Pero en Cristo Jesús, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos entregó esta identidad, esta verdad, nos la entregó. ¿Y esto qué cosa muestra? Sino que Dios ejerciendo su soberanía. Dios ejerciendo su soberanía. Porque ¿quién le dijo a Dios escoge a Elianis? ¿Quién le dijo a Dios escoge a Delia, escoge a Silvia? ¿Qué ángel le dijo a Dios escoge a Ramona, escoge a Lisbel, escoge a... ¿Quién se lo dijo? Sino que Él mismo tomó esa decisión. Y no la tomó por tu capacidad. Y si yo miro a Alain, mi persona, y yo digo, ¿qué tiene Alain para que Dios lo haya escogido? Ciertamente Alain se halla suspenso. Entonces, ¿cómo comprender ese amor de Dios que siendo yo una criatura muerta en las tinieblas, Dios haya hecho resplandecer su luz admirable por medio de Cristo en mi vida? Eso solamente es por medio de su soberanía. Como decimos en buen cubano, le dio la gana hacerlo. Bendito sea el Señor. Y para muchos será incomprensible, ¿verdad? Decir que Dios tiene el poder de hacer lo que le dé la gana. Y perdóneme la expresión, porque esta expresión no se oye lindo. Pero usted es una persona que le gusta hacer lo que le da la gana. ¿Y de dónde usted sacó esa característica? Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y si Dios es un Dios soberano, que hace lo que le dé la gana, y perdóneme la expresión, el hombre al Dios hacerlo, al Dios diseñarlo a su imagen y semejanza, le puso la capacidad de hacer lo que él quiere. Y aquí vamos a entrar en el dilema si hay libre albedrío o no hay libre albedrío. Y hay muchas personas que predican y dicen que no existe el libre albedrío, pero eso choca contra la soberanía. Porque Dios hizo al ser humano, y la Biblia lo enseña, que plantó un árbol en el medio del huerto, un árbol de la vida, que ellos debían de comer de ese árbol de la vida, pero también plantó otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dijo, del árbol de la vida, coman, vivirán para siempre, pero no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de ese árbol, comerán. Si no existiera el libre albedrío, ¿para qué sembrar los dos árboles? Hubiera puesto uno y punto. Eran autómatas. Los animales no tienen libre albedrío. ¿Por qué? No tienen alma. Pero el hombre que es un ser viviente, que fue un ser viviente, y en Cristo ahora usted es un ser vivificado, que es diferente a un ser viviente, y eso será tema para otro momento, la diferencia entre ser viviente y ser vivificado. Al hombre que Dios hizo le dio alma, y esa alma le dio la capacidad de decidir. Aún los que levantan la doctrina y dicen no existe el libre albedrío, eso es un ejercicio del libre albedrío. ¿Por qué?
porque estás decidiendo creer que no existe. Entonces, existe. Porque si yo elijo creer que no existe o que existe, es capacidad, es soberanía de tomar la acción de pensar de una manera y de otra. Y aún los que dicen que no existe y pertenecían a otro sistema de creencia, creían una teología de una forma y hoy en día se pasaron y creen la teología de otra forma. Y antes decían sí habían dones del Espíritu Santo, ahora dicen no, ya eso cesó. Comenzaron a ser cesacionistas y dejaron de ser continuistas. Eso es libre albedrío. Que sepa yo, Dios no se le apareció a ninguno de ellos para decirle no creas así. Como tampoco Dios se le apareció a Eva sabiendo la tentación, porque Dios sabe todas las cosas, Él es omnisciente, sabiendo que Eva estaba siendo tentada por el diablo, ni mandó a un ángel a frenar la tentación, ni se apareció a frenar la tentación, sino que Dios permaneció en su trono, en justicia, en verdad y en luz, en santidad, viendo eso. Por lo tanto, Eva dio el paso de creer a la serpiente y no a Dios voluntariamente. O sea que la soberanía de Dios, el hombre la puede violentar. El hombre puede desobedecer la voluntad de Dios y Dios mirándote. Tú puedes alejarte 1000 kilómetros de Dios y Dios ver que tú te estás alejando. Y Dios, cuando tú dejas de orar, de leer la Biblia, que sepa yo, ni se te ha aparecido un ángel, ni Dios te ha dicho, oye, tienes que orar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su pueblo, que es un pueblo que Él adquirió, viva conforme a su voluntad. Porque le plantó el árbol a Adán y Eva de la vida y dijo, coman de este, no coman del árbol de la ciencia. Y ahora a ti te plantó en Cristo y te dijo, tú tienes que buscar de Dios, no tienes que buscar las cosas del mundo. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo te es lícito, mas no todo te edifica. ¿Qué espera Dios que tú hagas? Que hagas lo correcto. Dile que está a tu lado. Dios espera que tú hagas lo correcto. Bendito sea el Señor. Por eso es que Pedro dice, desechando toda la malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea que Dios quiere que tú deseches lo que sabes que no te conviene y que desees lo que te va a hacer crecer para salvación. Bendito sea el Señor. Entonces es importante que prestemos atención a lo que el Señor dice, y Pedro lo plasma de una manera tremenda, porque Dios dice que esto es para los que han gustado de la benignidad del Señor. ¿Qué significa esto? Que reconocen su antigua condición, se acuerdan de su condición, como decía David, me acuerdo de que soy polvo. Reconocen su antigua condición y dicen, Señor, tú me rescataste de las tinieblas. Yo estaba muerto. Ahora tú me has dado vida en Cristo y yo te ruego que tú me conserves, me preserves y no te apartas del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué tiene que ver esto con la soberanía de Dios? Muchísimo. Porque Dios permite lo que Él quiera permitir. Y cuando Dios dice, hasta aquí, si te tiene que meter en el vientre de un gran pez, lo hace. Dios dejó correr a Israel hasta que Él quiso. Cuando le dijo, hasta aquí, lo metió en las deportaciones. Prisionero en Babilonia, prisionero en Siria, prisionero en Roma. Y hoy en día
Mira todos los combates que ellos tienen por desobedecer a Dios, pero es que Dios ejerce su soberanía y Dios hace lo que Él quiere. Hay un salmo precioso, el Salmo 115. Yo le invito a que usted corra para ese salmo junto conmigo. Salmo 115, versículo 3. Y quiero que usted lea detenidamente este salmo. Versículo 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos. ¿Qué cosas son los cielos? El paraíso, el lugar donde Dios estableció su trono. Este es el objetivo. Aquí tenemos que ir. No apunte menos que esto. Aquí tenemos que ir. Y es por medio de la fe en Cristo, pero alimentándonos sanamente para crecer para salvación. Nuestro Dios está en los cielos, ahí en su trono. Y mira lo que dice. Todo lo que quiso, ¿qué dice la palabra? Todo lo que quiso, ha hecho. Esto es un reconocimiento y se hace una comparación entre Dios y los ídolos. Que los ídolos no hacen nada, solamente estorbar. Pero Dios, que es Dios todopoderoso, declara el Salmo, todo lo que quiso, ha hecho. O sea, todo lo que te está pasando, si Dios lo ha permitido, Él lo quiso así. ¿Y sabe quiénes hacen berrinchito contra la voluntad de Dios? El hombre. Hacemos berrinchitos contra la voluntad de Dios. Qué bueno es que bajemos la cabeza y reconozcamos que Dios es Señor en los cielos y en la tierra. Y decirle, Señor, haz conmigo todo lo que quieras hacer. Haz conmigo todo lo que quieras hacer. Yo no estamos, amado mío, no estamos para entender el plan perfecto de Dios. Eso no lo entiende nadie. Ni los ángeles pueden entenderlo. Ni los ángeles pueden entender el plan perfecto de Dios. Ellos ejecutan el plan de Dios. Hay estos arcángeles que están en la presencia de Dios y dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Eso es una frase exclamativa que aparece en la palabra de Dios. O sea que cada vez que Dios se revela, que Dios se muestra, que ellos miran a Dios, su exclamación es Santo, por la impresión grandiosa que ellos tienen del Dios Todopoderoso, porque lo están viendo en su trono. Y dicen, toda la tierra está llena de tu gloria. Esa es una expresión paralela a esta. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Amado, Dios hace lo que Él quiera hacer, te guste o no. Dios va a ser contigo y va a permitir en tu vida lo que Él quiera. Al punto de que llegan a ver los discípulos y el Señor, y había un hombre ciego y le hicieron una pregunta al Señor. Señor, este está ciego porque pecó él o pecaron los padres. Y el Señor dijo, ni él ni los padres, sino para que Dios sea glorificado. O sea que permitió Dios que un hombre naciera ciego, creciera ciego, para que en el momento que Jesús llegara, en esa hora, en ese día, en ese momento, glorificara a Dios. Y le sanó. Ay, Señor, entonces, ¿por qué has permitido estas cosas que han venido a mi vida? Amado, o puedes montar un berrinchito en contra de Dios y Dios seguirte procesando, o decir, Señor, a tu nombre sea la gloria, haz conmigo todo lo que tú quieras hacer, porque yo quiero vivir para glorificar tu nombre. Bendito sea el Señor. Esa es la conducta correcta. Cuando Pablo le montó berrinchitos al Señor, el Señor que le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Punto. Punto. No hubo otra acción. Bástate mi gracia. O sea, conténtate con lo que yo hago contigo. Punto. ¿Te contentas tú con lo que Dios hace contigo?
¿Qué si el Señor quiere que te quedes solteros hasta que Él venga? ¿Qué si el Señor quiere que seas tú la única persona que se haya convertido en tu casa? Ay, pero pastor, ¿el Señor querrá eso? Misteriosos son los caminos de Dios. Dios conoce los corazones. Dios sabe si le van a recibir o nunca van a creer. Y si le plació salvarte a ti, mira, tírate de rodillas y dile, Señor, gracias. Amén. Bendito sea el Señor. Y usted siga creyendo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pero no te olvides que Dios es un Dios soberano. No te olvides que Dios es un Dios soberano y su soberanía se muestra, y vamos a entrar en materia sobre las cosas que Él ejerce dominio. Yo pregunto, ¿sobre qué cosas ejerce dominio Dios? Entonces todas las cosas están sobre el mandato de Dios. Él dice, antes de mí no hubo Dios, ni fue formado ninguno, ni nada. Y después de Él, nada, ninguno. Dice Dios, no conozco fuerte, no conozco ninguno. O sea que Dios ejerce su soberanía sobre todo. Y estos tres aspectos. Vamos a ver, ejerce su soberanía sobre su creación. Vamos a comenzar con un testimonio. Yo sé que a ustedes les gustan mucho los testimonios. Pues comencemos con un testimonio en la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 12. Es el testimonio del rey Irán. Y el rey Irán testificó y dijo, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Salomón hace un pacto con el rey Irán. Ese reinado de David transitó a una amistad con el reino de Irán. Y Irán y Salomón continuaron esa amistad. Pero mira el reconocimiento que hace Irán. Porque cuando David dijo, te quiero construir casa, Dios le dijo, tú no me vas a hacer casa. Punto. Porque Dios es soberano. Diga conmigo, punto. Pero ¿por qué, Señor? Le montó el berrinchito. Porque tú has derramado sangre. Y uno que ha derramado sangre no va a hacerme mi casa. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué el hombre conforme al corazón de Dios no le pudo construir casa? Porque Dios dijo, ese derramó sangre, no lo quiero. No quiero que lo hagas, esa no es mi voluntad para contigo. David pudo haberlo hecho. Uy, mira que lo hizo. Mira que se atrevió a hacerlo. Montó el arca en una carreta. Se murió Usa. Por querer tocar ahí, pero fue Usa el culpable al final de esto. David, que la montó en carreta, ahí se tuvo que David mechar con a buscar. Era cargado por sacerdotes y esto y el arca terminó en casa de un tal Obed-Edom. Y Jehová bendijo la casa de Obed-Edom. ¿Por qué? ¡Punto! Lo quiso hacer así. ¿Por qué no trajo alguna plaga sobre la casa de Obed-Edom? ¿Qué hizo Obed-Edom para que Dios se sintiera complacido de que lo trajo a su casa? Lo quiso hacer así. Tenemos que comprender la Biblia de la manera más sencilla posible. Dios lo quiso hacer así. Y tuvo esa arca durante mucho tiempo ahí bendiciendo la casa de Obed-Edom. Y cuando transportaron el arca, antes de que pasara esto, que la llevaron para el templo de Dagón, se derrumbó ese templo, se derrumbaron los ídolos, punto, porque Dios lo quiso hacer así.
Bendito sea el Señor. El propósito de este mensaje es que tú comprendas que Dios hace lo que Él quiere. Tomó a Salomón, el hijo de un adulterio, el hijo de un asesinato, de un homicidio. Porque la madre de Salomón era la esposa del mejor soldado de David, el cual mató porque le gustó a la mujer de este soldado. Y lo puso en la primera línea de batalla. Hizo un plan maquiavélico para destruirlo y quedarse con su mujer. Pero antes de todo esto, fornicó con ella, adulteró con ella, la dejó embarazada. Y cuando se enteró que estaba embarazada, entonces vamos a meterle mano a esto, porque tenemos que solucionarlo de alguna manera. Dios no estaba viendo esto porque Dios no mandó ángeles a decirle a David, frena, detente, no cometas lo que estás haciendo. No, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios se place en el pecado de ninguna manera. Pero usted no es una maquinita. Usted no es un autómata. Usted es una persona con voluntad, con pensamiento, con decisión. Lo que David había tenido que hacer era haber no dado lugar a la carne. Pero ¿cuántas veces usted le ha dado lugar a la carne? ¿Y dónde ha quedado Dios en su vida? Y el resultado es desastre, se lo digo yo. Darle lugar a la carne, el resultado postrero es desastre, porque lo que engendra el pecado para muerte. Bendito sea el Señor. Y si Dios no tiene misericordia de nosotros, si Dios no tiene misericordia de nosotros, amados, como dice el Salmo 119, a partir del 73, vengan tus misericordias a mí. Amén. Venga tus misericordias a mí, está diciendo, yo necesito, yo estoy muerto sin que Dios ejerza su misericordia sobre mi vida. ¿Y qué hizo Dios? De todos los hijos, Absalón, que es el que le tocaba, el primogénito, el que le tocaba la corona, Dios dijo, ni Absalón ni ninguno, Salomón, el hijo del adulterio, el hijo del desastre. Ese va a ser el que va a ser rey. Y Dios le hizo un hijo porque lo quiso así, amado, porque lo quiso así. Que Irán en esa amistad dice, oye, un hombre sabio, entendido, cuerdo, prudente. Mira para eso. Es lo que Salomón veía. Es lo que era lo que Irán veía en Salomón. Que por el pecado luego Salomón se jorobeteó todo. Disculpe la frase, jorobeteó todo. Se jorobó, se desvió del camino. Vaya, para que usted se sienta feliz. Se perdió. Amado, por darle lugar al pecado. Porque ¿dónde quedó el sabio, prudente, entendido? ¿Dónde quedó cuando le dio lugar al pecado y a la carne? Se destruyó, se desvió. Y el hijo de Salomón vino a ser un caos. Y la línea a partir de ahí, de los reyes, fue un caos. Miren el ejemplo de Jeroboam. Miren el ejemplo de Acab. Caos. Caos en el reinado. Pero al principio no era así. Al principio tenían una teocracia. Y el pueblo quiso rey y el Señor... Cuando Samuel dijo, cuando Samuel iba a coger el cinto para darle, ¿qué está pasando aquí? Dios dijo, déjalo, están pidiendo rey, déjalo, dile que esto es lo que va a pasar. Pero se los permitió. Amado, tenga cuidado. Hay que tener cuidado cuando somos cabezoncitos y transitamos por un camino y Dios nos deja caminar por ese camino. Bendíganos Dios como a Jonás, que en medio de un barco ahí salió el pez y se lo tragó, ¿verdad? Porque hay por ahí quien anda en el caminito y no es detenido. Padre Santo, yo tengo miedo de esto que les estoy diciendo, que Dios no nos permita caminar más allá de su voluntad, sino caminemos en su perfecta voluntad. Ese es el testimonio de Irán. Un testimonio que evidencia que Dios hace lo que Él quiere. Ahora, cuando vemos Génesis capítulo 1, versículo 3,
Bendito sea, ya tengo ya el tiempo en contra. Ay, Señor. Génesis capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, ¿qué dice? ¿Y qué dice? O sea, creó como Él quiso. Hizo la luz con su palabra. Sea la luz y fue la luz. Óigame, que se va la luz y usted dice, sea la luz. Y seguimos en el apagón. Yo me gozo con la fe de mi niño. Cuando se va la luz, enseguida él corre a los brazos de Dios y dice, Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que toques el corazón del que quitó luz, que ponga la luz, Señor. Oiga, mi Dios le ha respondido. Qué bueno es el Señor. Y ahí me aprovecho yo para decirle, viste, Dios nos oye, pero hay que hacerle caso al Señor. Y empiezo a enseñarle la palabra. Sea la luz, y Dios con su palabra creó la luz. En el Salmo 33, versículo 9. Usted dirá, este pastor que me lleva de aquí para allá en la Biblia, ¿qué es esto, Señor? Salmo 33, versículo 9. Mira cómo el Salmo lo expresa de una manera tan hermosa. Porque Él, ¿qué dice? Dijo. Y fue hecho. Él mandó y existió. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Hace lo que Dios es soberano aún hablando, amado. Tú tienes un problema. Ay, Señor, sáname. Tócame, Señor. Solamente con Dios pensarlo, usted queda sano. Con Dios decidirlo, usted queda sano. Con Dios hablarlo, usted queda sano. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, pero es que la enfermedad que yo tengo es difícil de... Sacó a Lázaro de la tumba. Mira lo poderoso que es Dios. Se muere Lázaro. Lo resucitó. Se vuelve a morir Lázaro, porque Lázaro está muerto, caballero. Y lo va a volver a resucitar. 4 veces. Ese hombre probó la muerte 2 veces y va a probar la resurrección 2 veces. No la había visto así, ¿verdad? Lázaro volvió a morir. Después que se sanó, después que vivió, volvió a morir. Y está en la presencia de Dios ahora. Pero va a ser resucitado. Porque cuando venga Cristo, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Va a resucitar otra vez Lázaro. Bendito sea el Señor. Ahora, si Dios con su palabra hizo todo lo que quiso, los cielos y la tierra, todo lo que existe, como Dios es soberano y hace lo que le dé la gana, al hombre no lo hizo con su palabra. Al hombre lo hizo con sus manos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y podemos decir porque Él nos ama, porque Él es perfecto, todo, pero es soberano, lo quiso hacer así. Él pudo haber dicho, fórmese el hombre, surge el hombre. Pero no, lo hizo con sus manos. Mostró su amor, su tacto, su misericordia, su pasión. Pero lo hizo porque Él quiso. Dice la palabra en el versículo 7 del capítulo 2, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Formó al hombre, formó es una obra en ejercicio, es una acción, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Amén. Bendito sea el Señor. O sea que quiso formar al hombre con sus manos, sí. Lo hizo diferente a toda la creación, sí. Somos diferentes a toda la creación. ¿En qué sentido? El componente químico que tenemos en nuestros cuerpos es el mismo que existe en toda la creación del universo. El mismo, porque el mismo Dios nos formó
del polvo de la tierra. Por eso es que en los chimpancés, en el cerdo, en el perro, en el delfín y en todos los animales se va a encontrar el mismo componente químico que existe en el cuerpo humano. Agua, minerales, porque el mismo autor lo hizo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el hombre cuando muere, ¿qué le pasa al cuerpo? Vuelve al polvo, se hace polvo. Todos los animales cuando mueren, ¿qué hace el cuerpo? Vuelve al polvo. Job capítulo 10, versículo 9. Dice el Señor en su palabra: acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de volver. Job está diciendo, estoy en medio de una enfermedad, me voy a morir. Acuérdate que fuiste tú el que me creaste. Pero mira la expresión tan hermosa: como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Amén. O sea que Job está reconociendo, recordando que en las manos de Dios somos polvo moldeado. Y luego le dice Dios al profeta, ustedes son barro en mis manos. Y aquí tenemos hermosos mensajes que usted tiene que haber escuchado o escuchará en un futuro, de que usted es barro en las manos de Dios, vasija en las manos de Dios, y que Dios lo moldeará como Él quiera hacer en su vida. Amén. Porque el barro no puede decirle al alfarero, hazme así o hazme de otra manera, sino que el alfarero hace con el barro lo que quiere, no le gusta la vasija, la rompe y vuelve a empezar. Así que si usted quiere levantar su mano por un momento, y con corazón sincero le diga al Señor, Señor, tú estás haciendo de mí lo que tú quieres. Esto no es un permiso para Dios, esto es reconocer nosotros que Dios hace con nosotros lo que Él quiera. No es que, Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. ¿Quién te dijo a ti que tú le das permiso a Dios? No te creas tanta cosa, polvito, barrito, fanguito, no te creas tantas cosas. El Creador forma y hace contigo lo que Él quiere. Te guste o no, hará contigo lo que Él quiere. Dile, Señor, gracias, porque tú haces conmigo lo que tú quieres. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios, porque Él manda sobre su creación. Él manda sobre su creación. Volvemos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 11. Él manda sobre su creación. El hombre peca y el Señor viene y hace una pregunta. Llamó, dice versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mira qué pregunta más complicada. Yo veo esta pregunta tan complicada acá, como si Dios no supiera dónde estaba el hombre, porque el hombre vio que la presencia de Dios venía, escuchó la voz de Dios. El hombre, Adán caído, Adán muerto ya en el pecado, Adán no dijo, mi Dios es omnipresente, Él nos vio fallar. No, Adán dijo, por ahí viene Dios, escondámonos detrás de estos matojitos que viene el Señor para que no nos encuentre. La naturaleza caída ya, ejerciendo ya a 100% toda su palabra que les pido perdón, su idiotez. Porque el hombre, mira que como dice la palabra, al sabio lo hizo necio, a los sabios de este mundo los ha hecho necio y en esa necedad perecen. Amados santos del Señor, la necedad del hombre, la idiotez del hombre, de negar al Señor, de alejarse de Dios, de apartarse de Dios, de sembrar una doctrina y decir, creemos que Dios no existe, es un invento. O digan, bueno, habrá algo. Eso son idioteces.
Doctrinas idiotas, nacidas de idiotas, que vuelven a las personas idiotas, y lo único que hacen es sembrarle y hacerlos impíos mucho más, condenarlos mucho más. Y esas personas que hicieron esas doctrinas idiotas están ahora mismo en el infierno por no haber creído en el único y verdadero Señor y Salvador, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo sé que esta palabra le suena fuerte a usted, pero que le suene como le suene, pero es una idiotez negar lo que sabemos que es real. Y el hombre que dice Dios no existe, cuando le llega el momento duro, ahí dicen: ay, Dios mío, y corren a donde sea. No seas tonto, no seas necio. Dice el necio en su corazón, lo dice la palabra, dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Y qué cosa es necio? Ignorante, cabezón, loco, idiota y todas las símiles que usted pueda aplicarle. Necedad. No sea necio. Adán se volvió necio. Adán, que hablaba con Dios en el huerto, caminaba con Dios, paseaba con Dios. Óigame, ¿conocía Adán a Dios? No me venga a decir que no. Lo conocía, lo veía, caminaba con él, no se moría al verle. Y una vez que peca, viene el Señor y dice: ¿dónde estás? Y Adán escondido. Adán escondido, porque oyó la voz de Dios que se paseaba por el huerto en el aire del día. Adán, Adán, Eva, ahí viene el Señor. Estamos en cuero. Eva, estamos desnudos. ¡Qué vergüenza! Y se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. ¿A dónde huiré de tu espíritu?, declaran los salmos. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si fuese a lo más alto, allá estás tú, o a lo más profundo, allí tú estás. Amén. Entre los árboles, lo que Dios creó, lo que Dios plantó con sus manos, lo que Dios hizo con su amor. Ahí estaban ellos escondidos en sus delitos y pecados. Y Dios le hace una pregunta: ¿dónde estás? ¿No lo encontraba Dios? Adán, Adán. Y Adán escondido. Adán dejó de orar. Adán dejó de ir a la iglesia. Adán ya no alababa al Señor ni leía la Biblia. Adán, ¿dónde estás? Porque ya había pecado. Amado, pura casualidad con los eventos actuales hoy, ¿eh? Cuando la Biblia dice: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, ¿por qué lo dice? Yo entiendo que eso es un versículo directo a esta pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo en la iglesia? ¿Dónde estás que no te veo orando? ¿Dónde estás que no te veo alimentándote de la palabra de Dios? ¿Dónde estás que no te veo haciendo lo que se supone que un hijo de Dios que ha nacido de nuevo deba hacer? Dios mostró aquí lo que Pedro decía: su benignidad. Porque pudo haber destruido al hombre con solamente decirlo, y se acabó el pecado, se acabó el problema. Mostró su benignidad. ¿Dónde estás tú? Bendito sea el Señor. Esto muestra que Dios es bueno. Esto muestra la oportunidad que Dios le da al hombre que ha caído. Esto demuestra la oportunidad que Dios te está dando. Amén. Que Dios te está dando
por no estar haciendo lo que debes estar haciendo. Así que toca al que está a tu lado y dile, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Porque Dios te está llamando. ¿Cómo Dios llama? ¿Cómo Dios llama? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Usa un hermanito. O te envían un mensajito por WhatsApp. ¿Qué te pasa? Estoy orando por ti. O ponen una película y sale un hombre. ¡Hey, McLean! ¿Fuiste para la iglesia hoy? No tuve tiempo. Dios te está esperando, Y ahí mismo Dios te habla. Y tú dices, me siento identificado. Me siento identificado. Y porque Dios es fiel. Dios es fiel. Diga al que está a su lado, por favor. Dígale, Dios permanece fiel. ¿Dónde estás tú? Es Dios soberano teniendo misericordia. ¿Dónde estás tú? Es Dios haciendo lo que le da la gana. ¿Cómo? Siendo benigno, manifestando su paciencia, diciendo, yo sé que puedo quitarlo a él y poner a otra persona que me sirva y lo haga mucho mejor que lo hacía él. Pero quiero decirte, ¿dónde estás? Quiero darte una oportunidad, te la quise dar porque quiero dártela. Así es el Señor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Bendito sea el Señor, que cuando viene la gente y dice, a este lo desechó Jehová, Dios dice, no, esto es un hijo que yo hago ser entendido. Y ahí el Señor toma y te restaura y te vuelve a levantar y te limpia y dice, dale, vamos, levántate porque yo estoy contigo. Pero si yo no me lo merezco, ya yo te negué 3 veces, que cantó hasta un gallo, me miraste como diciendo, you are lost forever. Pero Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia, por eso el Salmo 119, vengan tus misericordias sobre mí. Vengan tus misericordias sobre mí. El Señor, ¿qué hizo? Hizo juicio, porque es soberano. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Me desobedeciste? Y dice el Israel, ¿y en qué te hemos robado? ¿Y en qué te hemos robado? ¿Quieres que le encuentre una... No, voy a seguir con la prédica. No, porque le iba a contar una cosa, pero no. Sigo acá. Él hace juicio sobre su creación y da órdenes. Escuche, Él hace juicio sobre su creación y da órdenes. Porque no es que su creación hace lo que le da la gana. Tiene libre albedrío, pero Dios da órdenes. Y el libre albedrío en las manos de Dios es la guía al cumplimiento de su voluntad. Porque tampoco el libre albedrío violenta la soberanía de Dios, sino que la soberanía de Dios lidera sobre el libre albedrío. Bueno, pastor, entonces, ¿hay o no hay libre albedrío? El muerto tiene la capacidad de elegir. Please, silence. El muerto tiene la capacidad de elegir. El muerto está muerto. Pero cuando Cristo nos resucita, nos da la capacidad, nos da el poder de decir, esto me es lícito, pero no me edifica, no me conviene. Por lo tanto, yo someto mi decisión a la voluntad de Dios. Y voy a decidir conforme a la palabra. Decidir conforme a la palabra no es lo que le va a gustar a Iris. Decidir conforme a la palabra no es lo que Tomás quiere o lo que Jaime quiere. Decidir conforme a la palabra es decidir conforme a lo que Dios quiere. Por lo tanto, cuando obedecemos la palabra, lo que hacemos, no decimos, hacemos, es someternos a su soberanía. Cuando violentamos eso y retrocedemos, si el justo retrocediera, ¿qué dice la palabra? Dice el Señor, no agradará
mi alma. Y hay un ay en ese lugar. Ay del que pisoteare, el que tuviere por inmunda la sangre de Jesucristo. ¿Y qué hará el Señor? Ejecutará su justo juicio. Habrán personas que vayan delante del Señor y digan, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros y sanamos enfermos. Y el Señor les dirá en aquel día, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Piensa que esas personas no vivían en la iglesia, no hacían culto, no predicaban, no oraban, imponían manos y se caía la gente? Sí, pero no conocían a Dios. Porque no os conozco, la palabra conocer es la palabra ginosco. Permíteme ahí. Rápido, es importante. Mire para acá. Conocer a Dios es la palabra griega ginosco, que significa tener una relación bien grande. Una relación íntima. Una relación íntima. Y el que tiene una relación íntima con Dios está sometido a su voluntad. Amén. Amén, amén. No es que seas un muñequito que no te tiente nada. Pablo dijo, miserable de mí. Pablo dijo, voy a ponerle aquí. Pablo dijo, miserable de mí. Lo que quiero hacer, eso no hago. Y hago lo que no quiero hacer. Amén. Y Pablo dijo, yo hallo esta naturaleza en mí, una carnal y una espiritual. Y Pablo tuvo batallas. Y Pedro tuvo batallas. Y todos los soldados de Cristo tienen esa batalla. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo ha nacido de nuevo. El que está en Cristo ha crucificado los deseos de la carne. Amén. El que está en Cristo, amén, cuando hace ginosco, cuando tiene una relación íntima con Dios, dice, yo no puedo vivir sin ti. Amén. Amén. Una relación íntima con Dios es, yo no puedo faltar a tu casa, me siento mal, yo debo estar ahí. Una relación íntima con Dios, yo debo compartir el Evangelio, yo debo predicar. No sé si a usted le sucede que hablan con usted y usted siente el impulso de hablar del Evangelio. Y se levanta la carne, ay, qué pena, ay, pero ¿cómo se lo digo? Pero tiene ese cosquilleo. Yo tengo que, porque es el Espíritu Santo el que le está impulsando a usted a predicar el Evangelio, porque esa otra persona se va para el infierno si usted se queda callado. Amén. Hable, no se quede callado, que Dios ejerce su soberanía, sabrá. Solamente el Señor sabe si esa persona, después que tú le hables, se pasa la noche entera rumiando ese pensamiento y no puede dormir. No me desde que Delia me dijo eso, ay, yo no puedo dormir, ay, que unas sudoraciones por la noche, y pasa el tiempo y te lo encuentras en una iglesia. Porque tú no sabes cuando germina la semilla. Tú no sabes cómo Dios hace la obra. Malo es quedarse callado. Bueno, Padre Santo, ya son las 12 ya. Voy a hacer un resumen. No me dio tiempo para las otras dos. Yo no quería, pero bueno, se queda para una tercera parte. ¿Usted quiere que sigamos hablando de esto? Amén. Usted está aburrido ya de esta. Vamos a hablar de sanidad, milagro. ¿O quiere seguir hablando de esto? ¿Tercera parte? Bueno, para la semana que viene vamos a estar hablando sobre la soberanía de Dios, sobre la vida y la muerte. Sobre la vida y la muerte, porque hay personas que no comprenden cuando una persona se muere y Dios lo permite. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, un tema calentito, ¿verdad? Si de aquí a allá el Señor no ha venido por nosotros, vamos a estar hablando la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Póngase de pie. Si usted es creación del Señor, póngase de pie. Aleluya. Y punto. Gloria a Dios.
Bendito sea. Alce sus manos, alce sus manos. Adore al Señor, adore al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Tú sabes qué cosa sería lo correcto? Que después de esta predicación tú llegases a la conclusión de que ya tú no puedes seguir haciendo lo que te da la gana. Porque aunque tienes esa capacidad, ¿quién te dijo a ti que tú te mandas? ¿O tú no sabes que eres templo del Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo contristarás al Espíritu Santo? No, porque si el Señor me tiene pobre, y si esa es la voluntad de Dios, ¿qué? ¿Acaso no tuvo a un Lázaro pobre, mendigo, y que los perros le lamían las heridas? ¿Y qué le pasó a ese Lázaro al final? En el seno de Abraham, creyéndole al Señor. ¿Y el rico qué le pasó? Al infierno. Ah, pastor, pero eso es una parábola. Bueno, la hizo Cristo. ¿Y qué nos hace comprender eso? Dios hace lo que quiere. Y porque tengas cositas no evidencia que seas bendecido. La bendición de Dios está en el creer en Cristo y en el permanecer fiel al Señor a pesar de las llagas y que los perros te laman las llagas. Cuando nos casamos, el abogado nos lee que tenemos que amar al cónyuge en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Y yo pregunto, ¿tu amor por Dios es superior al amor a tu cónyuge? Porque si en la ley de los hombres nos dicen que cuando nos casamos es en salud y en enfermedad, riqueza y pobreza, mantenernos fieles a nuestro cónyuge, amándolo. ¿Qué dice la ley de Dios? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Bendito sea el Señor. ¿Por qué te separas de Dios? No se te olvide de que Dios es un Dios soberano. Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos. Estoy ministrando. No se te olvide de que Dios es un Dios soberano. Que Él hace todo lo que quiere hacer. Y que Él está haciendo contigo todo lo que Él quiere hacer. Aunque no lo comprendas ni entiendas, Él está ejecutando su plan en ti. Pero no hagas como Jonás. No seas rebelde. No andes huyendo de la presencia de Dios. Te garantizo que a donde tú llegues, así sea lo más profundo de la tierra, ahí te vas a encontrar con Él. Pero el libro de Jonás hubiera tenido un capítulo menos si Jonás hubiera hecho lo que el Señor le mandó desde un principio. No hubiera tenido que pasar por el vientre de un pez y sufrir la muerte en ese vientre. Mejor es someterse a su voluntad. Aunque tú puedas hacer lo que te da la gana, decirle, Señor, yo renuncio a mi manera. Voluntariamente, yo renuncio a hacer lo que yo quiera hacer para hacer tu voluntad. Porque lo que yo quiero hacer, lo único que me provoca, Dios mío, es fallarte, es pecar, es errar al blanco. Así con tus manos alzadas, dile, Señor, me rindo a ti, me someto a ti.